Ya listo. Hola, ¿qué Entonces, tal? sí. Bienvenidos al Camino del Chitle. Estamos con Esteban Lluis y hoy vamos a continuar con el camino con esta parte algebraica. Hoy toca ver conexión de Galois. Gracias, Esteban. Buenos días. Gracias, Luis. Bienvenido. Qué buena onda que estés con nosotros. Buenos días. Ok, pues vamos a continuar. Y recordemos que había algo muy importante. Dado un grupo G, podemos formar un conjunto parcialmente ordenado con todos sus subgrupos. Estos conjuntos pues pueden tener muchas formas. Sabemos que siempre está hasta arriba G y hasta abajo el subgrupo trivial, que solo tiene el elemento neutro. O sea, digamos, esta era una estructura que sí llegamos a ver por ahí, por ejemplo, ¿no? Bueno, creo que tenía 4 el de los subgrupos de S3, por ejemplo. Así se veía, ¿no? La retícula de subgrupos de S3. Y por otro lado, agarrar un conjunto sobre el cual esté actuando el grupo G y fijarnos en la potencia de la potencia de X. Es decir, familias de subconjuntos de X, ¿queda claro? Pues esto pues también Sí. pues vamos a tener aquí familias de conjuntos como por ejemplo, si lo hiciera esto tan solo para el caso del 3, la potencia de la potencia del 3, ¿cuántos subconjuntos va a tener? 2 a la 3 es 8, 2 a la 8 conjuntos, ¿no? Que nos daría ¿cuánto? ¿Cuánto da 2 a la 8? 2 a la 3 es 8, 2 a la 4 es 16, 16 por 16, ¿no? 1024 entre 4. 1024 colecciones diferentes, ¿no? O sea, no voy a acabar de dibujarlas. Pero se pueden Eso imaginar, entre ¿no? 4, eso entre 4. ¿Eh? 1024 entre 4, dices. Son 1024 entre 4, porque 2 a la 10 son 1024. Ok. Si no, pues nos metemos acá y averiguamos cuánto da. 256 conjuntos. Igual no los voy a escribir todos, ¿verdad? Los 256 posibilidades. Pero bueno, para poner una imagen acá que les pueda servir mentalmente, pues podemos tener, por ejemplo, aquí la colección más grande, donde va a estar 0, 1, 2, etcétera, ¿no? Que no son tantos, pero bueno, eso va a estar arriba de todos. Por ejemplo, podemos tener pues tal cual la colección vacía, ¿no? Y por allá arriba, pues, no sé, hay una familia de conjuntos, por ejemplo, la de los conjuntos de un solo elemento, es una familia de conjuntos, ¿no? Y de hecho, abajo de esta familia de conjuntos, pues se encuentran, por ejemplo, este, tres cosas muy, muy sencillas, que son las familias que solo tienen a uno de estos conjuntos, ¿verdad? Por ejemplo. Y abajo de todas estas el vacío, ¿no? Por ejemplo. Este, y pueden tener por acá otras familias interesantes como la familia de este conjunto y este conjunto, ¿no? Por ejemplo. Lo pueden meter acá, pero pueden tener también esta familia que solo tiene a este. Entonces ya este es otro asunto y bueno, saben cómo construir todo el retículo, ¿verdad? Correcto. Sí. Y ahora lo que me interesa es que la acción de un grupo sobre el conjunto X me da una forma de hacer interactuar a estos dos conjuntos parcialmente ordenados. ¿Cómo? Para, dado un subgrupo de G, definir una colección de conjuntos, lo que me gusta agarrar es pues lo que se conocen como órbitas. ¿Sí? O sea, dado
un subgrupo, pues ponlo a actuar y ve cuáles son las órbitas en las que te parte a X, ¿no? En particular, pues sabemos que las órbitas pues son un subconjunto de la potencia de X, ¿no? Acuérdense que un conjunto de la forma X sobre H, acuérdense que esto era la noción de órbita, ¿no? Así lo denotábamos como si fuera un cociente. Estas son un subconjunto de la potencia de X, ¿no? O sea, cada H de aquí, mandarlo a X sobre H, ¿sí? Es decir, la colección de todos los... ¿se acuerdan que cada órbita pues constaba de agarrar un punto de X y aplicarle todos los elementos de H, ¿no? Sí, esto era el conjunto de órbitas, se lo recuerdan bien. Y por otro lado, dado una familia de conjuntos, lo que puedo buscar es lo que se llama el grupo estabilizador. ¿De qué consta el grupo estabilizador? Pues si tengo una familia de subconjuntos, o sea, un subconjunto de la potencia de X, puedo preguntarme por el estabilizador de esta familia, que está caracterizado como el conjunto de todos los elementos del grupo G, tales que, dado cualquier elemento de la familia F, se cumple que G, la imagen de S bajo G, es ese mismo, ¿va? ¿Queda claro? O sea, son todos los elementos del grupo que dejan fijo al conjunto S para todos los elementos de F. Ajá. Okay. Entonces, este es el juego entre órbitas y estabilizadores. Ajá. Y pues justamente la idea es trabajar sobre esto, sobre este esquema, dados dos conjuntos parcialmente ordenados, donde idealmente uno de estos es la estructura de subgrupos de un grupo y el otro es la potencia de algún conjunto o parte de esto, porque les puedo dar algunas, habíamos quedado que, por ejemplo, llamamos, creo que le había puesto L de G, ¿no? A todos los subgrupos de G, ¿verdad? A este conjunto parcialmente ordenado, ¿no? La L usualmente de latiz generada por G. Vamos a manejarlo como todos los H's contenidos en G, tales que H es su grupo de G. Y por el otro lado tenemos la potencia de X. Y entonces, formalmente lo que tengo es una función phi que va a ir de la latiz de G a la potencia de X. Que lo que hace es a cada subgrupo de G mandarlo a su conjunto de órbitas, ¿verdad? A X cociente H, ¿no? Recordemos, nada más por si se les olvidó, es la aplicación de todos los elementos de H a cada uno de los elementos de X. Ajá. Entonces ahí tengo una función y vamos a poner otra función que va en el sentido opuesto, que va a ser la que los manda al estabilizador, la función que va de la potencia de X a la retícula generada por G, dada de la siguiente forma: si de una familia de conjuntos F que sea el estabilizador de esta familia, ¿no? Donde se entiende por el estabilizador el conjunto de todos los elementos de G, tales que para todo
elemento de la familia F, se cumple que G aplicado a F, a S, perdón, es igual exactamente a S, ¿no? ¿Se entiende bien esto? No hay ninguna duda. No. Ok. Sí. Entonces, lo que quiero notar es que cada una de estas funciones es monótona. ¿En qué sentido? Si tengo H1 y H2 elementos de la latiz generada por G, de forma que H1 está contenido en H2, ¿qué va a pasar con las órbitas con respecto a H1 y las órbitas con respecto a H2? No sé. No sé, no sé. Entonces, tomo un X en X. Si X es un elemento de X, ¿qué va a pasar con todos los elementos de H1 aplicados a X contra todos los elementos de H2 aplicados a X? Pues van a estar contenidos así, ¿no? Uh-huh. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues esta es la colección de todos los elementos de H1 aplicados a X y esta es la colección de todos los elementos de H2 aplicados a X, pero H1 está dentro de H2. Entonces la imagen de De esta acuerdo. función sobre X está contenida en la imagen de esta función sobre X, ¿no? De acuerdo. Y esto lo que nos dice es que las órbitas que nos da partir con H1 están contenidas cada una de estos elementos en los de H2, ¿no? Ok. O sea, es una situación así como de cada phi de H1 va a tener cada uno de sus elementos dentro de algún elemento de phi de H2, ¿no? Entonces hay aquí como una cierta relación de dominancia. No es lo mismo que la contención, porque puede que esto no coincida con esto, ¿no? O sea, aquí tener, por ejemplo, H1 por X A y H1 XB, puede que, por ejemplo, XA y XB aquí son órbitas diferentes, pero aquí puede que sean una sola, ¿no? H2 por XA resulta que cubre a ambas, ¿no? Pero lo importante es que cada uno de estos dos está contenido en este. Ajá. Okay. El punto es que hay como una cierta relación aquí como de monotonía, que es la que me interesa rescatar. Por otro lado, con los estabilizadores pasa algo más fácil de manipular. Si tengo una familia contenida dentro de otra, ¿qué pasará con el estabilizador de F1 con respecto al estabilizador de F2? Pues si tengo algo que deja fijo todo lo que a todos los conjuntos de F2, ese algo pues también va a dejar fijos a todos los elementos de F1, ¿verdad? Sí. Aquí la contención sí es directa. Uh-huh. Aquí sí ocurre. Entonces esta cuestión de que psi de F1 está contenida en psi de F2, ¿no? Si restringo adecuadamente aquí estos conjuntos o cambio la forma en la que defino la función g, porque me está fallando al aplicarla a un solo punto y ver la órbita de un solo punto, tal vez lo que me conviene es ver todos los conjuntos que son h invariantes, ¿no? Vamos a cambiarlo. En vez de las órbitas son un caso particular de conjuntos que son invariantes bajo la acción de h, ¿no?
Entonces vamos a cambiarla por mejor la familia de todos los conjuntos, todos los subconjuntos de X, tales que H por S es igual a S. Ajá. Es decir, la evaluación de H de todos los elementos de H sobre todos los elementos de S te regresan el propio conjunto S. Entonces, va a pasar ya aquí algo mágico, ¿no? Ya no, nos va a corregir la situación. Ya no estamos hablando de H1 por X, sino hablar de todos los subconjuntos que son fijados por H, ¿no? Entonces, si tenemos que H1 estaba contenido en H2, fíjense que si todo H1 por S es igual a S, ¿qué se podrá decir si está fijo S para H1? Ah, no, perdón, debería ser para H2. Aquí es donde me hago bolas luego. H2 por S es igual a S. ¿Eso implicará que H1 por S es S? No, ¿verdad? El que debería suceder es este. Si H1 por S es igual a S, lo que me garantiza es que H2 por S debe contener a S, ¿no? Porque H2 por S contiene a H1 por S, ¿no? Esto es S, ¿no? O sea, lo que tenemos es que S está contenido en H2 por S, si esto ocurre, ¿no? Okay. Lo que me gustaría es tener la otra contención para que H2 por S sea igual a S, ¿no? Es decir, si algo está fijo bajo H1, ¿estará fijo también bajo H2? No necesariamente, ¿verdad? Aquí estoy peleando porque necesito la cuestión de que esto me quede algo monótono, ¿no? Quiero que la familia de conjuntos de algo fijado por H2 contenga a la familia de cosas fijadas por H1 o viceversa. Porque la idea es que, de hecho, ser fijado por H2 es más difícil que ser fijado por H1, ¿no? Deberían ser menos conjuntos los que quedan fijos bajo H2 que los que quedan fijos bajo H1. Entonces lo que debo hacer es al revés, ¿verdad? Si algo queda fijo por H2, debería quedar fijo por H1, ¿no? Ya sé cuál es mi problema. Fue la definición misma, que es un poquito más compleja, porque es un poquito más elemental. Son los S contenidos en X, tales que para todo G en H, ahí está. Para todo G en H, G por S es igual a S. Ahora sí está. ¿Cómo fue? Para todo G en H. G por S es S. Ok. O sea, el cambio bajo un elemento de H de S lo deja invariante, ¿no? Ok. Así sí ya me va a funcionar la definición. Porque entonces, sí queda ahora más claro que si G por S es S y G estaba en H1, bueno, perdón, si para todo G en H2 se cumple esto, entonces se cumple que para todo G en H1 se cumple que G por S es igual a S, ¿no? Porque H1 está contenido en H2, ¿no? Y eso demuestra que si S está en phi de H2, entonces S está en phi de H1, ¿no? Okay. En otras palabras, phi de H2 está contenido en phi de H1, ¿no? Uh-huh. Ya.
Ahí está, esto era lo que necesitaba, llegar a esta definición de alguna forma más o menos natural. Es que pues, se dan cuenta, hay muchas formas de definir conjunto de órbitas, ¿no? Ya cuando lo vamos así en general. Lo que pasa es que las órbitas de un solo punto todas cumplen esto, ¿no? Pero ya en general para subconjuntos, pues sería esto, ¿no? Todos los subconjuntos invariantes. Y fíjense que tanto phi como psi, porque esto es psi de F1, bueno, si le cambio el orden sería que psi de F2 está contenido en psi de F1, ¿no? Tanto phi como psi invierten órdenes, ¿verdad? Y vamos a ver otra propiedad interesante. ¿Qué pasará cuando le aplicamos phi a la colección más grande de todas, que es G? Esteban, ¿podrías subir un poquito la pantalla? ¿Esta? Porque ahí ya quedaron ambas contenciones, ¿no? Sí. Ah, aquí está psi de F1. No, esta es falsa entonces. Esta es falsa, perdón. Esta de aquí no aplica. Es esta la que es. Psi de F2 está contenido en psi de F1, ¿no? De acuerdo. Sí. Y aquí está phi de H2 contenido en phi de H1, ¿no? Cuando H1 está dentro de H2, cuando F1 está dentro de F2, tanto phi como psi invierten el orden, ¿no? Y por ejemplo, ¿qué pasa cuando aplique phi de G? Voy a obtener el conjunto de todos los S en la potencia de X, todos los subconjuntos de X, tales que para todo G en G se cumple que G por S es igual a S, ¿no? Estoy hablando aquí de todos los subconjuntos invariantes bajo la acción de G. Ajá. Aquí esto no sé si recuerdan bien, por ejemplo, cuando teníamos S3, que vimos que pues todos sus subconjuntos invariantes tenían que ser pues conjuntos que fueran como simétricos con respecto a alguno de los siguientes criterios. Tienen que ir con respecto al cero, o bueno, una posibilidad era hacer un punto solamente, ¿no? Ser el cero o incluirlo. Si incluyes el cero no hay ningún problema. Pero la regla es que si vas a incluir algo que no sea el cero, entonces tienes que ser simétrico con respecto a X y Y, ¿no? En este sentido, ¿no? Todo lo que está arriba tiene que estar abajo, ¿no? Debes tener esta simetría. Y también debes tener simetría rotacional de orden 3 con respecto a esto, ¿no? Son este y este. O la otra posibilidad es como algo de este estilo, ¿no? O sea, simetría rotacional cada 120 grados esencialmente, ¿no? Que también puedes tener, no sé, esta. El punto es que siempre haya simetría rotacional cada 120 grados, ¿no? Eso es lo que definía un subconjunto invariante bajo S3, ¿no? Porque debe ser invariante con respecto a cada una de las operaciones. Y acuérdense que esencialmente las operaciones eran rotar 120 grados, reflejar o hacer nada, ¿no? Entonces pueden imaginar ya cómo es toda esta colección de todos los subconjuntos del plano que quedaban invariantes bajo S3, ¿no? Y ahora una pregunta interesante es, ¿qué pasará si nos fijamos en el conjunto de estabilizador formado por todos los invariantes del grupo, ¿no? Por ejemplo. O sea, ya fui del grupo, encontré todas sus, digamos, como que sus órbitas, ¿no? Todas sus posibles órbitas, que serían todos sus conjuntos invariantes. Y la pregunta es, ¿qué pasa si saco el estabilizador de esto, no? Pues de hecho, dado que este conjunto está formado por puras cosas invariantes,
esto me tiene que dar exactamente G, ¿verdad? ¿Así? Sí, Está porque chido. si S es un elemento de phi de G, Y dije, claro. entonces, dado un G cualquiera, si un G está en G, se va a cumplir que G por S es igual a S, ¿no? Ujú. Entonces, eso significa que G está en el estabilizador de S, ¿verdad? Perdón, el estabilizador de... bueno, eso significa, perdón, que, bueno, para todo G en G, perdón, para todo S en phi de G, esto debería ser lo que pongo, pero todo S en phi de G, se cumple que G por S es S, ¿no? Y ahora sí, de esto se sigue que G está en el estabilizador de phi de G. Ujú. Ahí está, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo es que, pues, psi de phi de G contiene a G, ¿no? G está contenido en psi de phi de G, pero a su vez, pues, por la definición de psi, pues, esto es un subconjunto de G, ¿verdad? Ujú. Entonces, pues, son iguales. Ajá. Esto no pasa en general con todos los elementos de G. Bueno, vamos a ver qué pasa en general, ¿no? Con estos. Eso es lo que me interesa. ¿Qué pasa con psi de phi de H? Y bueno, me gustaría ver qué pasa al revés. Por ejemplo, agarrar psi de algún conjunto en particular y después aplicarle phi. ¿Se les ocurre alguna familia de subconjuntos en particular a la que habría que prestarle atención? Pues, ¿qué les parece la potencia de X misma, ¿no? Que es lo que está hasta arriba en la retícula. Excelente. Pues psi de la potencia de X tendría que Ujú. ser la colección de todos los Gs en Gs, tales que para todo S contenido en X se cumpla que G por S es igual a S, ¿verdad? Ujú. Ese es el estabilizador de la potencia de X. Pero, Ujú. y aquí pues esto espero que no esté muy difícil de ver, el único que puede fijar a todos los subconjuntos, como en particular tiene que fijar a estos, decir que G por X tiene que ser igual a X. Eh, bueno, no, mentira, no va a ser el neutro el único. Sí puede haber una posibilidad un poquito más grande. Este, Va a tener que ser un grupo muy especial, que va a ser la intersección de todos los estabilizadores de cada uno de los puntos de X. Ajá. ¿Sí? Ok. Así va a resultar la intersección. Ujú. Sí. Ok. La intersección de subgrupos es subgrupo. Entonces, esta es la intersección de todos estos subgrupos, de todos estos estabilizadores, ¿no? Órale. Claramente, este conjunto contiene a esta intersección y esa intersección está contenida en este subconjunto porque si fijas a cada uno de los puntos al mismo tiempo, entonces fijas a todos los subconjuntos, ¿verdad? Mm, ah, Y ahora lo interesante es qué pasará cuando hagamos phi de psi de la potencia de x, ¿no? ok. ¿Qué nos dará? Agarrar todos los subconjuntos que están estabilizados por cada uno de los elementos de este grupo. Pues como este Ujú. grupo fija todos los puntos, entonces debemos recuperar a toda la potencia de x, ¿verdad? Excelente. Entonces, lo que quiero destacar es que encontramos para esta composición un punto fijo y para esta otra también un punto fijo, ¿no? Y bueno, esto es así como una de las propiedades generales que siempre se van a cumplir con las conexiones de Galois. Eh,
quiero ahora estudiar qué va a pasar, por ejemplo, si hago phi de un subgrupo H y después le aplico psi. Ajá. Fíjense que la función psi compuesta con phi, phi primero manda subgrupos de H a elementos de la potencia X, pero después psi agarra cosas de la potencia X y me devuelve subgrupos de H, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasará cuando agarramos el estabilizador del conjunto del conjunto de órbitas de H, ¿no? Pues bueno, vamos a ver qué relación hay. Si no me equivoco, lo que va a suceder es que Vamos H aquí. está contenido en esto. Ok. Ok. Vamos a ver si tengo razón. eh, si tengo un elemento de phi de H, si ese está en phi de H, entonces para todo G en H se cumple que G por S es igual a S, ¿verdad? Entonces, eso significa en particular que dado G elemento de H, se va a cumplir de hecho para todo S en phi de H, G por S es S, ¿no? Y si esto ocurre, De acuerdo. entonces demuestro que G es elemento de psi de phi de H, ¿no? Ahora, algo curioso es que no necesariamente se va a dar la igualdad. Pero para eso creo que debería darles un ejemplo, ¿no? Bueno, por el momento quédense con que está esta contención, que es verdadera. Y ahorita les demuestro la otra y ponemos un ejemplo a ver si encuentro uno donde no se dé la igualdad, ¿va? Ahora, si me fijo en la composición al revés, phi compuesta con psi yendo de la potencia de x a la potencia de x, potencia de la potencia de x, ¿qué vamos a tener? Pues sí, afirmo que también una familia cualquiera va a estar contenida en el conjunto de órbitas del estabilizador de la familia. Ajá. Sí, eso a ver si queda claro. Dado un SNF y un G en psi de F, se va a cumplir por la definición de psi de F, que G por S es igual a S, ¿no? Por lo tanto, para todo SNF se cumple que G por S, perdón, bueno, sí, perdón. O sea, si G está en psi de F, se cumple esto, ¿no? Para todo SNF, G por S es igual a S. Entonces, en particular se tiene, es que como son dos para todos y los puedes poner con el orden que quieras, me hago bolas un poco. Pero al final de cuentas esto lo que me demuestra es que cada SNF es elemento de phi de psi de F, ¿no? Entonces F sí está contenido en phi de psi de F. O sea, esto lo que me dice es que no, ya vi cuál era el para todo que debía escribir aquí correctamente. Que también es verdadero. Debía decir para todo G en G, perdón, en psi de F, para todo F en psi de F, se va a cumplir que G por S es S, por lo que entonces S es elemento de phi de psi de F. Ahí está, ¿no? Y como esto ocurre para cada elemento de F, entonces F está contenido en phi de psi de F, ¿no? Ya. Entonces, fíjense que phi psi invierte en el orden y se cumple esta pequeña propiedad, como que cuando agarras psi con phi,
obtienes siempre algo un poquito más grande que H, ¿no? Ok. Y cuando agarras phi con psi, aquí obtienes algo un poquito más grande que F, tal vez, ¿no? Y lo último que me falta demostrar nada más para llegar a como todas las propiedades abstractas de una conexión de Galois es ver qué pasa si aplico 2 veces phi con psi a phi con psi. Ya sé que es una locura, Ok. Está pero chidísimo. lo que quiero es que empiecen a ver que esto es como una especie de cerradura algebraica, de cierta forma. Ok. Porque estoy aquí, H, expandiéndolo a otro grupo más, pero este grupo ya debe tener como que la propiedad de ser el grupo que corresponde a todas sus órbitas, a todas las órbitas de lo que definió H, ¿no? Y como que si quisiera crecerlo más, pues ya tenía aquí todas las órbitas, debería quedarme con lo mismo, ¿no? Eso me gustaría. Ah, Muy parecido a la idea de cerradura en topología, ¿eh? De hecho, la cerradura en topología es un caso particular de este tipo de cosas. ¿Ah, sí? Sí, de hecho, si quieren una referencia para ver bien todo esto, es que es así un mundo tremendo. Existe un libro de MacLean, de Garrett, no de MacLean, de Birkhoff, de Garrett Birkhoff, perdón, que es el mismo Birkhoff que escribió el libro de Birkhoff y MacLean de álgebra, este, que se llama Teoría de Latices, Ok. donde justo estudia esto, justo por lo importante que son las conexiones de Galois y lo mucho que sale todo esto en álgebra. Entonces ahí también pueden estudiarlo por si quieren una referencia más completa que lo que les estoy dando. Lo que pasa es que estamos hablando de un libro bastante técnico y pesado, ¿no? Quiero demostrarles nada más finalmente que psi de psi me va a dar psi de phi. Ajá. O sea, me gustaría argumentar que psi de psi de phi de h es igual a psi de phi de h. Está difícil esto, ¿verdad? Está medio loco. A ver. Darle vueltas. ¿Habrá forma de ponerle esto notación más sencillita? Sí, confí. No me va a gustar, pero no sé, le tengo que poner otra letra a la composición porque en realidad solo me importa la composición. Eh, ¿Les parece si le llamo K a psi compuesta con phi? Me gustaría demostrar que K es un operador idempotente, ¿no? O sea, K al cuadrado me da K, ¿no? Sí, Ok. para que esté un poquito más fácil de trabajar todo esto, ¿no? Ujú. Entonces vamos a ver qué pasa con KDH. O sea, hay una contención que es muy obvia, que es que sabemos nosotros que H siempre está contenido en KDH, ¿verdad? Ok. Entonces, KDH va a estar contenido en K de KDH, ¿no? Ahora lo que me gustaría es ver la otra contención, ¿no? Solo me falta demostrar que K de KDH está contenida en KDH, ¿verdad? Mm. Entonces, ¿cómo le hacemos para esto? Tenemos que tomar un elemento G del grupo K de KDH, ¿verdad? Ujú. Y lo que queremos demostrar es que G está en KDH. Para estar en KDH, el grupo tenía que ser el estabilizador de phi de H, ¿verdad? Ujú. Entonces, para eso, vamos a decir sea S
un elemento de phi de h. O sea, un elemento del estabilizador de phi de h. ¿Y qué sabemos? G está en K de K de H. Y, uy, nos metemos aquí en un problema, ¿verdad? Porque ¿cómo sé que G deja fijo a S? Lo único que sé es que G deja fija a, a phi de K de H, ¿no? Ah, pero tenemos ahí tal vez una ventaja, ¿no? Porque sabíamos algo respecto a la función phi, ¿no? Tal vez, a ver si nos ayuda. K de H es lo mismo que psi de phi de K de H, ¿verdad? Eso significa que G es un elemento del estabilizador de phi de K de H, ¿no? Si G estabiliza a phi de K de H, me gustaría demostrar que si S está en phi de H, que S estuviera también en phi de K de H, ¿no? Si S está en phi de H, ¿qué pasará? ¿Qué tiene que cumplir un elemento para estar en phi de K de H, ¿no? Tiene que ser fijado por todos los elementos de K de H, ¿verdad? Entonces, lo que quiero demostrar es que para todo G en K de H va a suceder que G por S es igual a S, ¿verdad? Bueno, ya usé G aquí, entonces le voy a poner G' para que no nos estorbe esto. Ahora, si G' está en K de H, G' estabiliza a todos los elementos de phi de H, ¿verdad? Okay. Si G' está en K de H, G' por S tiene que ser igual a S, ¿no? Pues S está en phi de H y K de H es el estabilizador de phi de H, ¿no? Ahí está. Por lo tanto, esto demuestra que S está en el conjunto de todas las cosas estabilizadas por KDH, ¿verdad? O sea, en el conjunto de órbitas de KDH, ¿verdad? Ahí vamos bien. Y si S está en este conjunto, me gustaría argumentar que G de S es S, ¿no? Porque G es elemento de K de KDH, ¿no? O sea, G es el estabilizador de este, es elemento del estabilizador de esto, ¿no? Entonces ocurre que G por S es igual a S. Y por lo tanto, G es elemento del estabilizador de esta familia, ¿no? Ahí está. ¿Sí quedó claro o no? sé que está medio enmarañado. Por lo tanto, esto demuestra que KDH está contenido en K de KDH. No, perdón. Esto demuestra que K de KDH está contenido en KDH, perdón. Es al revés, que K de KDH está contenido en KDH. Y a ver si con esta igualdad
puedo demostrar la otra. Porque también phi compuesta con psi se tiene que estabilizar. A ver si puedo demostrar la otra sin tener que hacer esta demostración rara otra vez. Ajá. A ver, le llamé una K. No sé, le voy a llamar R a la otra. Nada más porque sí. Que R sea lo mismo que phi compuesta con psi, ¿va? Y igual me gustaría demostrar que R cuadrada es igual a R, ¿no? Hay una cosa obvia que es que R de F siempre contiene a F, ¿no? Entonces, R de F está contenido en R de F, ¿no? Esa estuvo fácil. Ahora hay que demostrar la otra contención, ¿verdad? Para esto, a lo mejor me sirve que R de F, a ver si puedo meter ahí la K, que es psi compuesta con phi. A ver, sería phi, psi, phi, psi. Aquí hay una K, ¿verdad? De acuerdo. Pero no se ve que esté fácil. No, creo que sí voy a tener que igual hacer un argumento medio confuso, lamentablemente. Ah, ni modo, no veo de otra. La verdad ahorita no me da para ver otra alternativa. Si tomo S, un elemento de R de F, me gustaría demostrar que S es elemento de R de F, ¿no? Pero para demostrar que S es elemento de R de F, lo que debo demostrar es que S es una órbita del estabilizador de F, ¿no? Y para demostrar que S es una órbita del estabilizador de F, lo que debo demostrar es que para todo G en psi de F se cumple que G por S es S, ¿no? Y a ver cómo trabajamos con esto. Uh, el estabilizador de F deja fijos a todos los elementos de F, ¿no? Pero no, lo que tengo es que S está en R de F. Ah, pero esto es el estabilizador. Ajá, esto es el estabilizador de... Perdón, es el conjunto de órbitas del estabilizador de R de F, ¿no? Ah, ahí voy. Si demostrara que psi de F está contenido en psi de R de F, ¿no? A ver, creo que algo me debe servir. Es que siento que ya casi lo tenemos. O sea, lo que sabemos es que F está contenido en R de F, ¿no? De acuerdo. ¿Y qué pasa entonces cuando le aplico psi? Entonces, psi de R de F está contenido en psi de F, que psi invertía el orden, ¿no? Es decir, si algo está en el estabilizador de R de F, está en el estabilizador de F. Pero aquí quiero cualquier elemento del estabilizador de F. No, eso no me está jalando. Uh, no, eso no es lo que quiero. No.
Me estoy haciendo bolas. ¿Cómo le hice para librarla en la pasada? Porque había en la pasada demostrado que el paso clave era como que ver de todas formas que phi estaba aquí, ¿no? O sea, porque me gustaría demostrar que de cualquier forma S está en phi de F, ¿no? En psi de F, ¿no? O algo así. Ah, sea G un elemento de psi de F. Me gustaría demostrar que G es de hecho, para dejar fijo a S, elemento del estabilizador de, de phi del estabilizador de F, ¿no? Creo que eso me gustaría. ¿Sí o no? Y G está en el estabilizador de F. Mm. Me gustaría que estuviera acá. A ver, esto. Si G deja fijos a todos los elementos de F, que dejara fijos a todos los elementos del estabilizador de phi de las órbitas de psi de F. Ah, no está. Estoy ahorita yo muy confundido, la verdad. No sé qué estoy haciendo aquí mal. O si hice mal algo acá y por eso no me salió tampoco. Podríamos repasar también la otra demostración. Claro. Sí, vamos a ver la otra. ¿Qué fue lo que hice que sí me salió aquí? Que en esta no. Tenemos que H está contenido en H, en KDH, entonces KDH está contenido en KDH, ¿no? Hasta ahí va bien. Hay que demostrar que KDH está contenido en KDH. Si G es elemento de KDH, que es lo mismo que psi de phi de KDH, lo que quiero demostrar es que G es elemento de KDH, ¿no? Eso significa que G es estabilizador de todas las órbitas de H, ¿no? Entonces tomo una órbita de H y quiero demostrar que G es estabilizador de esta órbita, ¿no? Pero dije, primero vamos a demostrar que todo estabilizador de la órbita de H deja fijo a una órbita de H, ¿no? Pues sí, esto es obvio, ¿no? Y eso demostraría que, ya, o sea, sí, es el truquito como de cambiar cuantificadores, ¿no? Porque si se cumple que tomas a alguien que está en KDH, va a dejar fijo a S, y eso hace que S esté en las órbitas de KDH, ¿verdad? Entonces aquí como que debería aplicar lo mismo, ¿no? O sea, cambiar como el de cuantificadores nada más, en el sentido de que si S es fijado por todos los elementos de psi de F, eh, eso me debería indicar que S es una de las órbitas de los elementos de psi de F. Ajá. Ajá. Lo que tenemos es que S está en R de F, ¿no? Si S está en R... pero debería explicarlo con G al revés, ¿no? Si G está en psi de F, fija todos los elementos de... A ver. Si G está en psi de F, entonces G fija todos los elementos de psi de F, ¿no? Perdón, G fija todos los elementos de F. Pero si G fijara todos los elementos de F,
eso significa que G es parte del estabilizador. A ver, otra vez, ¿cómo le hice acá? Porque acá sí tiene sentido y allá abajo no. Sí. Si G' es cualquier elemento de KDH, G' por S es S. Por lo tanto, S está en phi de KDH. Tómate una G que esté en el estabilizador de S. Entonces, si G estuviera en RDF, perdón, sería si S estuviera en RDF, ya, creo que ya sé por dónde va la cosa, es con las S. Para todo S' que esté en RDF, se va a cumplir que G por S' es igual a S'. Creo que eso debería ser lo que debo poner para poder argumentar que, a ver, déjenme poner el análogo de lo de acá arriba, que el chiste fue que me agarré una S, se cumplió esto, y no importaba que S de phi de H me agarré, de forma que entonces pude concluir que S estaba en phi de K de H, ¿no? O sea, quisiera argumentar que G está en psi de RDF. Está en psi de RDF, ¿no? Es que no sé por qué me cuesta tanto trabajo, por qué arriba no me costó tanto como acá abajo. Pero esto debe ser verdadero, ¿no? Si S' es cualquier elemento de RDF, pues dado que G es un elemento de psi de F, es decir, fija todos los elementos de F, entonces G por S' debe ser igual a S'. Ay, ya ahora estoy dudando. Pero es que RDF se define como el estabilizador de F, ¿verdad? No, es el conjunto de órbitas del estabilizador. El operador K. R. Ajá. R. Sí, R, es que R son las órbitas del estabilizador y K es el estabilizador de las órbitas. Exacto. A ver, ¿por qué arriba sí salió y acá no? Es que aquí, a no ser que aquí también haya cometido ahí como que un brinco conceptual feo, ¿no? Si G' es estabilizador de las órbitas de H y S es una órbita de H, no, pues es claro que sí pasa eso, ¿no? Porque si S es una órbita y G' es estabilizador de las órbitas, pues se mantiene fijo y eso hace que S sea una órbita del estabilizador, ¿no? Pero si ahora pusiera más bien que S es una órbita, una órbita del estabilizador de F, ¿por qué no me parece tan claro que G por S' sea S'? Si G es estabilizador de F. No, pues sí, si S' es órbita, debe suceder esto con todos los elementos del grupo que está aquí adentro, que es psi de F. Sí, sí está bien esto. Y eso hace que G sea elemento de psi de RF. Sí está bien. Sí, no sé por qué ando hecho pelotes con esto. Y si G es elemento de psi de RDF, ya ahí acaba, porque entonces debe suceder que G por S es igual a S, ¿no? Por lo cual S tiene que ser elemento de phi de psi de F. Ya.
demostrando pues la otra Entonces contención. podemos hacer un énfasis en estas partes medulares. ¿Perdón? ¿Sí podemos qué? Vamos a hacer el énfasis así un poco más pausado, para enfatizar en estas partes medulares. Ujú. Sí, vamos a ver si lo podemos volver a escribir en limpio o más bien ponerlo en un ejemplo mejor, ¿no? Va. Porque creo que sí estuvo muy difícil agarrarlo aquí y en un ejemplo donde se vea Ajá. que estas dos funciones fib, sí, no siempre son la identidad, ver que sí va a pasar que iterarlas dos veces te tiene que dar la identidad. Este, aquí por lo tanto que R de R de F es igual a R de F, ¿no? Que bueno, para eso me gustaría pues más bien como que recurrir a ciertos ejemplos particulares, porque muchas veces no se usa toda la potencia de X. Va a haber veces donde, por ejemplo, se usan colecciones de cerrados de un espacio topológico contra la latiz de un grupo. Este es un caso particular, entre, ya saben, estas dos funciones phi, psi, o sea, aplica exactamente lo mismo, porque estos son subconjuntos de los conjuntos de la potencia de X. Ajá. Otro caso particular puede ser la retícula de subgrupos de G contra la propia retícula de subgrupos de un cociente de G. Ajá. También funciona para esto, ¿sí? Porque G actúa sobre los elementos de este grupo, del grupo cociente, ¿verdad? Ujú. Entonces también funciona en este ejemplo. De hecho, tal vez este es el más fácil para verlo. Creo que este Ok. puede ser el más fácil para estudiarlo. A ver, creo que Z12 tiene una bonita estructura reticular. De hecho, pues serviría que demostremos un teorema por ahí que es interesante, que es que hay una forma de encontrar todos los subgrupos de un cociente de un grupo si se saben todos los subgrupos de G. Ajá. Ahí está. Y de hecho es fácil encontrar ahí la biyección, porque vamos a verlo, ¿no? L de G sobre H, yo afirmo que es lo mismo como conjunto que la imagen bajo la proyección bajo H de todos los... Ay, no sé qué otra letra usar para subgrupos. Voy a usar... Es que la K ya la habíamos usado, entonces no quiero tocarla. RS... voy a ponerles T, nada más porque sí. Son todas las imágenes de todos los subgrupos T, tales que T es elemento de L de G y H está contenido en T. Vamos a ver eso. Esta igualdad va. Vamos a ver. Si tomo Ok. un subgrupo de L de G sobre H, digamos si L está en L de G cociente H. Bueno, por cierto, hay una contención que es obvia, ¿verdad? Esta contención es obvia, ¿verdad? La imagen bajo un homomorfismo de grupos de un subgrupo es un subgrupo, ¿no? Ok. Entonces por eso solo tengo que demostrar que todo elemento de aquí es imagen de uno de estos, ¿no? Ok. Entonces si L es el elemento de esto, entonces la imagen inversa de L bajo el homomorfismo de grupos es un subgrupo de, de G, ¿verdad? Ok. Porque también la imagen inversa de subgrupos es de subgrupo, ¿verdad? Y en particular Correcto. se va a cumplir que dado que L está aquí, su imagen inversa, pues son todos
todas las imágenes inversas de cada uno de los elementos de L, que es cada clase de equivalencia, ¿verdad? Entonces, en particular va a ocurrir que H, que es la clase de equivalencia del 0, está contenido en esta imagen inversa, ¿verdad? Ahora lo único que voy a demostrar, o sea, ya tengo un subgrupo de G que contiene H, lo que voy a demostrar es que la proyección de la proyección inversa de L me va a dar L, ¿va? Ahora, no sé si se acuerdan que sí hay una parte de aquí que es obvia, ¿no? Siempre con cualquier función, en el contexto que esté, la imagen directa de una imagen inversa, siempre va a estar contenida en el conjunto A, ¿verdad? Entonces, en particular, Sí. esta imagen directa de esta imagen inversa está contenida en L, ¿verdad? ¿Sí? ¿Esto queda claro? Pero sabemos que la proyección es una función subproyectiva, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Porque al ser una función subproyectiva, eso significa que la imagen inversa de A, todos sus puntos van a dar algún elemento de A mismo, ¿no? En otras palabras, si tomo un alfa que pertenece a L, sabemos que existe a fuerzas un X en el grupo G, tal que la clase de equivalencia de X es igual a alfa, ¿verdad? Entonces, X es un elemento de la proyección inversa de L, ¿verdad? Y en consecuencia, entonces, va a ocurrir que pi de X, que es alfa, o sea, la proyección de X, es elemento de la imagen directa de la imagen inversa, ¿no? De L. Por lo tanto, pues son iguales, ¿no? Porque acabo de mostrar que L está contenido en la imagen directa de la imagen inversa de L. ¿Sí? Okay. Entonces esto está bueno, ¿no? Esta caracterización. Eso en particular me permite para los cocientes de los enteros encontrar todos sus subgrupos, encontrando, por ejemplo, en el caso de Z12, esto acuérdense que es Z12, pues ¿cuáles son todos los subgrupos de Z12? Pues van a estar en biyección con todos los subgrupos de Z que contienen a los múltiplos de 12, ¿verdad? Pero ¿cuántos subgrupos contienen a 12Z? Acuérdense que todos los subgrupos de Z son de la forma n por Z. Ajá. Y acuérdense que esto ocurría si solo si n divide al 12, ¿verdad? Entonces, por cada divisor del 12, tengo un subgrupo de Z12, ¿va? Entonces tenemos por aquí, por un lado, toda la estructura de subgrupos de Z, que pues como sabemos es bastante compleja porque es la estructura de todos los divisores de los enteros. Por ejemplo, aquí están el, el 2, el 4, el 3 que es primo, el 5 que es primo, 2, 3, 4, 5, el 6 está entre el 2 y el 3, ¿no? El 7 es primo, todos estos son divisibles por obviamente, ¿no? El 8 entraría como por acá abajo, el 9 está aquí abajo, ¿no? El 10 está entre el 2 y el 5, el 11 es primo, el 12 está entre el 4 y el 3, y está abajo del 6, ¿no? Y así sigue la retícula hasta
que pues tienen por acá al 0, que pues es divisible entre todos, ¿no? Entre todos estos. Y bueno, pónganle aquí un Z a la derecha a cada número. Entonces esta es la retícula de subgrupos de Z, ¿verdad? Sí, ahí están todos, ¿no? Pero la de Z12 va a ser más sencilla, porque solo tenemos que fijarnos en la estructura de divisores del 12, y esa sí es finita, ¿no? Tenemos el 12, el 12 su divisor más grande es 6, tenemos que fijarnos también en el 2 y el 3, y tenemos por ahí también el 4, ¿no? El 1 obviamente es divisor del 12, ¿no? 1, 2, 3, 4, 6, 12, esos son todos los divisores del 12, ¿verdad? Y a ver si nos fijamos, 1 divide a todos, obviamente, el 2 divide al 4 y al 6, el 3 divide al 6, este divide al 12 y este divide al 12, ¿no? Sí, algo así se ve la estructura de divisores del 12, creo yo, ¿no? Sí, se ve claramente el orden parcial aquí, ¿no? Ya si lo pasamos a subgrupos, vamos a ver, esto es Z12. Perdón, debo voltear la retícula. Debo voltearla para que queden de hasta arriba el grupo más grande y abajo el más chico. Entonces aquí debo poner 1, 2 y 3. Quedamos que de estos dos sale si quieren aquí le pongo 6 y aquí el 4 y aquí el 12, ¿no? Y entonces queda algo así. Este está así con y este y este, ¿no? Sí, así se ve la retícula, según yo, de divisores del 12. No me falta ningún divisor, ¿verdad? No. Entonces, ahora sí, si hago cada uno de los cocientes, me debería quedar aquí Z12 hasta arriba. Después, Z12 cociente el 2, me va a quedar 0, 2, 4, 6, 8 y 10. Ajá. Este es un subgrupo de Z12, ¿verdad? Luego, si hago cociente con 3, con los múltiplos de 3, me va a quedar 0. Perdón. Sí, este es un subgrupo, perdón, sí. Sí, está bien. 0, 4, 8. Sí, está bien múltiplos de 3, no. Los múltiplos de 3 son 3, 6, etcétera, ¿no? 0, 3, 6 y 9. Ahí está. Este es otro subgrupo. Luego debo tener por acá un subgrupo de los múltiplos de 4. 0, 4, 8. Ahí está. Debo tener por acá el subgrupo de el 0 y el 6. Ajá. Ahí está. Con este. Y el subgrupo trivial, ¿no? Ahí está, ¿no? Se ve padre esto, ¿no? Y ahora, ¿qué pasará de aquí hacia acá, ¿no? Porque sabemos que la imagen de cualquier subgrupo de Z tiene que dar un subgrupo de Z12 y también pues de aquí a acá pues tenemos el estabilizador para cada uno de estos subgrupos, ¿verdad? O sea, ya podemos regresar el contexto de la psi y la phi, ¿verdad? Buenísimo. Sí, ven cómo sale todo esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé qué pasará con alguno medio extraño como phi de 5Z, ¿no? ¿Quién será phi de 5Z? Pues hay que buscar el, el conjunto formado por ¿qué? Ya se me olvidó. ¿Cómo estaría? Serían todos los elementos de Z12. ¿O cómo estaba la cosa? Ya se me está yendo el hilo. ¿Cómo armo la imagen de 5Z, ¿no?
Pues sí, si aplico 5Z a los elementos de Z12, ¿con qué nos vamos a quedar, no? Ujú. ¿Con qué subgrupo nos vamos a corresponder? Ujú. Pues eso es lo mismo que evaluar el homomorfismo en 5Z. Y pues en 5Z, dado que el 5 solo aparece en Z12, pues tengo que formar todo Z12, ¿no? Ujú. O sea, esto me tendría que dar todo Z12, de hecho. Que no es sorpresa, ¿verdad? Ujú. Porque 5 es primo con respecto a 12. De Pero, por acuerdo. ejemplo, si me fijo en otro como phi de, este, qué sé yo, en- a ver, vemos qué pasa con phi de 24Z. Z12. ¿Qué pasará con phi de 24Z? Phi de ¿Qué va a pasar? 24Z, pues 24Z está propiamente contenido en Z12, ¿no? Perdón, en 12Z, ¿no? Y todos los elementos de 12Z van a dar el 0, por ejemplo. ¿Qué pasará con phi de 6Z? Pues son todos los múltiplos de 6 y sí, aquí sí tengo a alguien que representa todos los múltiplos de 6, que es 0,6, ¿verdad? ¿Qué pasará con phi de, no sé, phi de 3Z? Pues son todos los múltiplos de 3, ¿no? 0, 3, 6 y 9, ¿no? Ahí están. Y preserva esto la estructura reticular de la latiz de Z, ¿verdad? Entonces sí, ya tenemos ahí Ujú. la phi que va de Z a Z12 y de Z12 a Z. Vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Quién será el estabilizador de 048, ¿no? Pues estamos hablando de todos los elementos de Z, tales que al evaluar los módulos 12 con 0, 4 y 8, pues se quedan en este conjunto, ¿verdad? O sea, estaría hablando de Ujú. todos los zetas en Z, tales que Z, ¿cómo se expresaría esto? Que Z más alguno de estos tiene que dar alguno de estos módulo 12, ¿no? Ujú. O sea, tal que Z más 4 es... bueno, de hecho podría... Bueno, sí, puedo ponerlo como ecuaciones, ¿no? Tiene que ser que Z más 4 sea congruente módulo 12 con 0, o que Z más 4 sea congruente módulo 12 con 4, o que Z más 4 sea congruente módulo 12 con 8, por ejemplo, ¿no? Que cada una de estas ecuaciones, si las resolviera, sería que Z es congruente a el número 048, ¿no? De cualquier forma, ¿no? Ujú. Y de hecho eso va a pasar con todos. Entonces son todos los Z tales que Z es congruente módulo 12 con 8, 4 o, o 0, 4 o 8, ¿no? Tales que Z congruente módulo 12 con 0, o Z congruente módulo 12 con 4 o con 8, ¿verdad? Ujú. ¿Y cuáles serán todos los números enteros que son congruentes con 0 módulo 12? Pues ya lo sabemos, ¿no? Eso me da todo 12Z, ¿verdad? Pero todos los que son congruentes módulo 12 con 4, ¿cuáles son? ¿Qué pasa para que Z sea congruente en módulo 12 con 4? Pues
Bueno, al final de cuentas creo que vamos a acabar con 4z, ¿verdad? Porque para ser congruente módulo 12 con 8, basta con que seas múltiplo de 8, ¿no? De acuerdo. Entonces sería como la unión de estos, yo creo. Y de estos el más grande es 4z, porque 4 los divide a todos, ¿no? Entonces queda algo así, ¿no? Ok. Mm. Pero Ok. aquí no se ve el comportamiento de que, bueno, Está sí se chido. ve parte del comportamiento, pero no pasa, o sea, lo que quería es un ejemplo donde se vea que uno, Perfecto. pues, que tengo que hacer los dos pasos de la cerradura para quedarme con puntos fijos, ¿no? Eso es lo que yo quería. Pero aquí no funciona. Cerradura. Aquí no funciona en este ejemplo. Ujú. Eh, pero bueno, igual estuvo padre ver esta retícula de subgrupos, ¿no? Ver Sí. cómo funcionan aquí tan solo en este ejemplo, ¿no? Eh, ¿qué otro ejemplo podría poner? Es que no quisiera irme, es que creo que probablemente justo donde se ve esto es en el caso de la teoría de Galois, pero no quisiera irme tan lejos porque el caso de la teoría de Galois, para que sepan, lo que se agarra es la retícula de subgrupos de un grupo en particular, y del otro lado, lo que se agarra son los que se llaman las extensiones de un campo, extensiones algebraicas de un campo, usualmente extensiones intermedias entre dos campos, ¿no? Si tienes que un campo K está contenido en un campo L, puedes formar una retícula de las extensiones de KL, hablando de esto de todos los campos intermedios, o sea, digamos, todos los K', campo, tales que K está contenido en K', y a su vez K' está contenido en L. Ajá. Y la forma de conectar estos dos, en la teoría de Galois, es a través de pues, bueno, lo que es la conexión de Galois clásica, que es dados dos campos, perdón, dado un campo aquí, K', a donde se va a mandar es al conjunto de automorfismos de K', tales que dejan fijos al campo K. Todos los automorfismos de K', es decir, funciones que van de K' en K', que son homomorfismos de anillo, y tales que phi de K' es siempre K'. Esa es la forma tradicional de ir. Y dado un subgrupo del conjunto de automorfismos de L, que dejan fijos acá, se puede definir un subcampo que es el campo maximal que dejan fijo. Ese es el ejemplo clásico de la teoría Galois. Con ese se resuelve el asunto de cuándo tiene solución por radicales un polinomio. ¿Ah? Órale. Lo que pasa es que, bueno, la conexión a mí me costó mucho tiempo y trabajo entenderlo. El punto importante de esta conexión de Galois es que dado cualquier campo acá, define aquí un grupo, y cuando la estructura de una cadenita de campos aquí es la adecuada para que se pueda resolver por radicales, con lo que se define que es una extensión radical, esencialmente es que pues lo único que estás agregando aquí son soluciones a un polinomio de la forma x a la n igual a alfa, para que sea sacar una raíz enésima, junto con las operaciones de campo, pues esto se va a corresponder en términos del grupo a tener una cadenita de grupos donde cada uno de estos es un subgrupo normal de estos de acá, y donde resulta ser que el grupo asociado a este polinomio, a las extensiones de campos cuando se dan a través de este polinomio, se demostró que
tienen que ser grupos cíclicos. Entonces se pide que cada uno de estos cocientes sea un grupo abeliano cíclico. Y eso es lo que da la definición de grupo soluble. Bueno, un grupo soluble es un grupo que tiene una cadena de subgrupos normales de esta forma, de forma que cada uno de estos cocientes es un Zn, para que justamente se corresponda con campos donde la solución a esta ecuación es lo único que se está agregando entre un campo y otro. Órale. Nada más para que conozcan el contexto. Y es que sí, tal vez me faltó en realidad preparar más ejemplos, prepararlos bien para que se viera la importancia de la conexión de Galois. Sin embargo, pues sí me gustaría mencionar uno más. Otro ejemplo totalmente fuera del contexto algebraico tradicional. Bueno, hay dos ejemplos más que son importantes. Voy a mencionar uno que es profundo y después el que probablemente vamos a estar manejando, que es la geometría algebraica. Ajá. Okay. Estoy casi seguro que en geometría algebraica sí me debería salir la cosa. A ver si sí. En el caso de lógica, la conexión de Galois entre sintaxis y semántica. Órale. Sintaxis y semántica. Donde recuerden que sintaxis es un lenguaje formal y semántica son los modelos de ese lenguaje formal, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, la idea con la sintaxis es, en realidad, ya está fijo el lenguaje, la asignatura Rho, L sub Rho ya está fija, y en lo que voy a fijar va a ser en subconjuntos de L sub Rho, ¿verdad? O sea, propiamente estoy trabajando con la potencia de L sub Rho, que pues son todos los posibles sistemas axiomáticos que puedo usar, ¿va? Uh-huh. Y por otro lado voy a fijarme acá en modelos. Ajá. O sea, todas las posibles formas de evaluar lugares donde los axiomas de L sub Rho son verdaderos, ¿no? Uh-huh. Entonces, la idea es, si me das un conjunto de axiomas, mandarlos a un modelo, a la colección de todos los modelos de estos axiomas. Ajá. Y si me das aquí una colección de modelos, una familia de modelos, poner aquí todas las proposiciones que cumplen al mismo tiempo todos los modelos. Órale. Excelente. Y bueno, el poder de esto es justamente que entonces se puede generar una cerradura en términos de, dado un sistema axiomático, ve todos sus modelos y ve todas las proposiciones que satisfacen todos los modelos, lo que te va a dar son todos los teoremas de ese sistema axiomático. Ajá. La cerradura aquí, o sea, esa función K que habíamos definido, lo que está definiendo son todas las, o sea, si me das unos axiomas, estoy definiéndote todo el sistema de cosas que puedes demostrar. Ajá. Eso gracias al teorema de completud-correctud de Gödel. Ajá. Y por otro lado, el lado de la semántica, si me das una colección de modelos, me vas a dar aquí todas las cosas que cumplen en común esos modelos y vas a regresar acá todos los posibles modelos que cumplen lo mismo que todos esos modelos selectos que me diste. Uh-huh. O sea, es como ampliar tu universo de cosas posibles, ¿no? Vas a ver todas las posibilidades de las cosas en común que tienen las cosas que me diste. ¿Sí? Y una vez que ya tienes aquí todos los teoremas de un sistema axiomático, cuando quisieras volver a ver todos los modelos de esos teoremas, resulta que te quedas con los mismos que tenía el sistema axiomático, por lo cual ya está cerrado esto, ¿no? Ya no hay más demostraciones que todas las demostraciones que se pueden hacer. Así como aquí, si ya cerraste y encontraste todos los modelos que cumplen algo en común con ya tienen todas las cualidades en común que podían tener. Ajá. Entonces, por eso también era importante el paso de
demostrar que las funciones K y R eran idempotentes. Ajá. Órale, está loquísimo. Y ahora pues les va también el ejemplo que va Hoy, a estar un ¿cómo poquito más... quedaría, Ajá. ¿Cómo quedaría qué? cómo quedaría para el conjunto de axiomas de conjuntos que vimos? ¿De qué? Para el Conjunto de... axiomas de conjuntos. Ah, bueno, para los axiomas de teoría de conjuntos. Ah, pues justamente eso es lo que hacen la mayor parte de las personas en teoría de modelos. Buscar los modelos de ZFC. Tienes aquí ZFC, sabes que debe Órale, tener su órale. extensión a todos los teoremas de ZFC, todos los teoremas que son válidos ahí, y la pregunta es encontrar modelos aquí donde todo eso suceda o no. Por ejemplo, así es como se demostró que la hipótesis del continuo es independiente de ZFC, porque se encontró que hay aquí un ZFC más hipótesis del continuo, Mm, de forma que esto era diferente de esto. Ajá. ¿Por mm, qué? ¿Y cómo se dieron cuenta de que era diferente? Pues porque pudieron aquí generar una familia de modelos que cumplen todo lo de ZFC con la hipótesis del continuo, que estaba contenida propiamente dentro de todos los modelos que tiene ZFC. mm. No eran lo mismo. Ajá. Hay menos Órale. modelos de ZFC con la hipótesis del continuo que modelos de ZFC. Ajá. Ah, ¿Sí? está Y el buenísimo. chiste es que puedes modelar de muchas formas diferentes cosas de ZFC. Si quieres, de hecho, el estudio más clásico suele ser no de ZFC per se, sino de los axiomas de Peano. Ajá. Mm, Y entonces, por ejemplo, cuando ves todos los subconjuntos dentro de la teoría de conjuntos que cumplen lo mismo que los naturales, pues tienes los naturales y se pueden construir pues naturales no estándar. Ajá. Y hay una infinidad de ah, modelos diferentes que cumplen todos los axiomas de los naturales, pero no son isomorfos. Ajá. órale. Y entonces con La, estos, pues por ejemplo, sucede que si quieres todos los modelos donde se construyan aquí tienes todos los posibles teoremas de Peano, ¿no? Pues resulta ser que encontraron un teorema, el teorema de Gensen, uh-huh, que es algo que solo existe en ujú, Peano con ZFC. Que hay un modelito aquí, que está acá, pero hay una familia de modelos, pero que está contenida propiamente, ¿no? Y eso es realmente lo que es órale. el teorema de incompletitud de Gödel, que es tan grande el lenguaje de primer orden que ya hacer esto cuando tienes aritmética de Peano no te garantiza que esto siempre sea perfectamente cerrado con respecto a cualquier otra proposición. Siempre puede crecer más este conjunto de axiomas. Ajá. Y ese es el problema, que como siempre puedes crecer el conjunto de axiomas, es decir, nunca lo agotas, siempre te vas quedando incompleto. Siempre vas a encontrar este tipo de diagrama. Ujú. Ujú. Ah, la aplicación está buenísima. Oye, y hay casos sencillos. ¿Qué onda, por ejemplo, las geometrías o axiomas de geometría? Justo a eso iba, a la geometría algebraica. Ah, súper. Este, que bueno, es un No, caso particular pensaba de en lo de el las bien, geometrías. ¿no? Pensaba en ¿Eh? las acciones de Euclides y en las... Ah, Pensaba pues en sí, las acciones. también aplica perfectamente. Ah, súper. Los 5 postulados de Euclides. Ajá. ¿Cómo son todos los modelos que cumplen los 5 postulados de Ajá, Euclides? exactamente, Ah, ¿no? muchísimo. Entonces tienes aquí pues toda la familia de modelos, por ejemplo, los 4 postulados. Sabemos que los pueden Ujú. cumplir tanto la esfera como el plano, como el espacio Ya. hiperbólico, ¿no? Que no sé cómo dibujártelo. Si quieres, este, con el semiplano de Poincaré, ¿no? Pues, es una buena representación del espacio hiperbólico, ¿verdad? Ah, ok. Este, sí, lo que pasa es que el semiplano de Poincaré es la mitad del plano, pero las geodésicas son semiarcos de círculos y líneas verticales.
O si quieres el disco de Poincaré, ¿no? El famoso disco de Poincaré también es equivalente, donde las geodésicas pues, son estos arcos, ¿no? Seguro han visto el cuadro de Cultura Escher, de ¿no? Escher. Y los diámetros, ¿no? Esos son las geodésicas. Es el disco de Poincaré, la esfera y el plano, ¿no? Por ejemplo, son como los modelos de curvatura constante de los 4 postulados de Euclides, ¿no? Y, por ejemplo, pues tengo aquí como todos los teoremas de estos 4 postulados, ¿no? Pero lo interesante es que si agrego aquí P1, P2, P3, P4 y P5, ya esto, bueno, de hecho no serían los 5 postulados de Euclides, aquí tendría que poner todos los axiomas de Hilbert, que son 20 y tantos. Aquí sí se logra una biyección con este único modelo. Órale. Cuando pones todos los axiomas de Hilbert, ya no puedes encontrar más axiomas sin que desaparezca este modelo. Bueno, más teoremas. Ajá. O sea, ya esto cuando le sacas sus teoremas, quedas completo. Esto lo demostró Tarski. Ajá. Wow. Hilbert no se dio cuenta de eso. Es lo que sospechaba Hilbert, pero no lo demostró porque nunca demostró la consistencia de la aritmética. Ok. Tarski lo hizo sin pasar por la aritmética. Excelente. Tarski lo hizo sobre la pura geometría. Pero eso es lo bonito, Ok. ¿no? Que solo hay un modelo de geometría plana dado por los axiomas de Hilbert, en realidad, no los 5 postulados, pero bueno, los 5 postulados que yo creo que Euclides mismo hubiera aceptado que la axiomatización de Hilbert es justo la axiomatización que él necesitaba, ¿no? Ok. Pero aquí estos, pues te dan una riqueza de modelos más grande, pero tienes demasiadas posibilidades, ¿no? Pero otras veces lo curioso de este sistema, está subordinado a pero solo deja fijo a no deja fijo a los otros dos modelos, ¿verdad? Ok. Órale. Está chidísimo. Ah, y queda el de geometría algebraica, que es diferente, ¿no? Sí. En geometría algebraica, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy, muy sencillo. Vamos a fijarnos en subconjuntos de R2. De hecho, si quieres, cerrados de R2, ¿va? Los subconjuntos cerrados de R2. Y por el otro lado vamos a poner polinomios en 2 variables, ¿va? RXY, ¿va? Aquí la retícula que voy a hacer va a ser la retícula de los ideales de este anillo. Ajá. Esto es un anillo, ¿va? El anillo es un espacio vectorial sobre sí mismo. Piensa en cambiar el campo por anillo, ¿va? Si quisieras que fuera campo, podemos usar el anillo de función, el campo de funciones racionales, ¿eh? También es válido. O sea, todos los cocientes de polinomios forman un campo, de hecho. Y este campo es un espacio vectorial sobre sí mismo, ¿no? Pero mejor piénsalo con el anillo para que sí haya mucha estructura, porque el campo, sus únicos subespacios vectoriales son el mismo y el trivial, ¿verdad? Pero con Ok. anillos, los subespacios vectoriales de un anillo pueden ser muchos. Ajá. Ok. De hecho, los subespacios vectoriales de este anillo, pues se corresponden este, con los ideales. Los ideales, pues son los subespacios vectoriales de este anillo, con respecto a este anillo, ¿no? Y bueno, para convencerte de que hay subespacios como no triviales, pues te diría, fíjate tan solo en el espacio vectorial generado sobre este espacio por la variable x, por el polinomio x. O sea, el que a x y y los manda solo a x, ¿va? Este polinomio, fíjate que el espacio vectorial que genera, pues es el de todos los polinomios de la forma x por p, donde p es un polinomio de 2 variables, ¿verdad?
O sea, tienes cosas como, no sé, el polinomio x cuadrada más x por y, como es lo mismo que x por x más y, pues es elemento de este espacio. Ajá. Pero no todos los polinomios pertenecen a este espacio. Por ejemplo, el polinomio x más 3 no está en este ideal, porque x más 3 no lo puedo factorizar con x, ¿verdad? Okay. De hecho, aquí lo que se está definiendo son todos los polinomios que se anulan en el 0, cuando x vale 0, ¿no? De hecho, pues estos suelen ser los polinomios importantes, como todos los de la forma x menos a, y menos a, por ejemplo, ¿no? Pero también puede haber ideales generados, por ejemplo, por más de un elemento, como x y y, o sea, todos aquellos que tienen una raíz en 0 en x o evaluando en y el 0 en y, ¿va? Ese es otro conjunto de polinomios, ¿no? Entonces, el punto es que vas a tener aquí pues, familias de polinomios, ¿no? Que son cerradas bajo... Lo importante es que pues un ideal, un subconjunto de A, lo importante es que es una colección de polinomios, de forma que si P y Q son polinomios en I, se va a tener que P más Q también es un polinomio de I, que piénsalo de la siguiente forma. Todas las soluciones de P y Q son soluciones también de P más Q, ¿verdad? Piensa en cada ideal de A como un sistema de ecuaciones polinomiales. Ajá. Okay. De la misma forma que relacionas un subespacio vectorial a una ecuación lineal, ahora asignas un ideal a cada sistema de ecuaciones polinomiales, ¿va? Ok. O sea, un subespacio vectorial, pero en términos de este anillo, ya no de un campo. Ajá. Esa es la diferencia entre geometría algebraica y geometría lineal. La geometría algebraica ya no todo es plano, ¿no? Ya puedes pasar de las ecuaciones lineales a los polinomios. Es la única diferencia. Cumplen esto y también cumplen que si P es cualquier elemento de A y Q es cualquier elemento de I, se va a cumplir que P por Q también se queda dentro de I, ¿no? Así de la misma forma que si multiplicas un elemento de un subespacio vectorial por un escalar, pues se queda dentro, ¿no? O sea, te digo, son subespacios vectoriales, pero ya con respecto a un anillo. Ajá. Eso es lo que es un ideal, ¿sí? Y pues hace sentido, ¿no? Porque si algo soluciona el polinomio Q, también va a solucionar el polinomio P por Q, ¿verdad? Entonces, lo que se suele hacer es hablar de los ceros de un ideal como un subconjunto cerrado de R2, que van a ser todos los X en R2, tales que para todo P en I se cumple que P de X es 0, ¿va? O sea, son todos los ceros de estos polinomios. Por ejemplo, un polinomio puede ser X cuadrada más Y cuadrada menos 1. Esto genera un ideal. Son todos estos, pues, polinomios divisibles por este polinomio en dos variables. Y si te fijas en los ceros de este polinomio, resulta ser que son, pues, lo que ya conoces, el círculo unitario, ¿no? Son todos los X en R2, tales que X1 al cuadrado más Y1 al cuadrado es igual a 1, ¿no? Perdón, X1 más X2, perdón. Bueno, depende cómo pongas la notación, pero sería esto, ¿no? O sea, estoy describiendo los ceros de las curvas algebraicas a partir de esto, ¿no? Entonces estoy encontrando ahí todos los conjuntos que puedo describir con estas ecuaciones, ¿no? Y también puedo hacerlo al revés. Puedo definir las ecuaciones que definen a un subconjunto de los reales. Ajá. BDS van a ser todos los polinomios en A, tales que para todo X en S se cumple que P de X es igual a 0, ¿no? O sea, todos los polinomios que satisfacen, todas las ecuaciones que satisfacen una curva, ¿no? Entonces, cuando te ponen una curva ahí en el plano, pues muchas veces lo que haces, por ejemplo, con esto de la
de la extrapolación, pues es, pues mándalo a un polinomio, ¿no? Complétala con un polinomio, ¿no? Pues fíjate cuáles son todos los polinomios que satisface esta curva y utiliza uno de esos para completarla. Aquí te estoy mostrando todas las posibilidades, ¿no? Son todas las ecuaciones que satisface un subconjunto del plano. Y justo estas dos funciones, z y v, definen una colección de Galois entre los ideales de un polinomio y los cerrados en R2. Porque como son funciones continuas estas, y el cero es un cerrado, su imagen inversa es un cerrado, ¿no? Entonces, entre cerrados de R2 y polinomios, estableces ahí una conexión de Galois. Si pones más ecuaciones, defines un conjunto cada vez más pequeño. De hecho, como encuentras la intersección de dos curvas algebraicas, es encontrando lo que le asignas, el conjunto de ceros, a la unión de sus dos conjuntos de ecuaciones, que sería el ideal generado por la unión de estos dos ideales. Si quieres ver aquí la unión de dos curvas, por ejemplo, de dos espacios, lo que haces es, pues, todos aquellos que satisfacen una ecuación o la otra, que equivale a multiplicarlas, ¿no? Si multiplicas dos polinomios en un dominio entero, vale cero su producto si solo si uno de esos dos polinomios vale cero, ¿no? Si solo si anulaste alguno de esos dos. Entonces, todas las operaciones geométricas básicas, como unir o intersectar curvas o conjuntos algebraicos, se corresponden a operaciones algebraicas aquí con los ideales. Y de hecho, se pone todo esto más loco, porque, como te imaginas, de hecho, si funciona esto con los polinomios, puedes fijarte en el conjunto estabilizador de polinomios respecto a una curva. Y el estabilizador te va a permitir hacer un anillo cociente, y ese anillo cociente, pues es un nuevo anillo de funciones que te ayudan a definir las curvas dentro de una curva, bueno, los ceros dentro de otros ceros que puedes definir, ¿no? Así como lo hicimos con los grupos y sus subgrupos. Y el chiste de eso, pues va a ser que de hecho ya puedes generalizar esto a cualquier anillo en abstracto, y se va a encontrar que, bueno, eso es el gran descubrimiento de Grothendieck, o en realidad de Oscar Zariski, que puedes darle una interpretación geométrica a cualquier anillo a través de lo que se conoce como su espectro. A cualquier anillo le puedes sacar su espectro. Y el espectro va a ser el papel de R2, que va a ser donde vas a poder dibujar todas las curvas algebraicas que define cada elemento del anillo, se convierte como en un polinomio sobre el espectro de A. Y esto es tan poderoso que generaliza absolutamente todo. Generaliza, por ejemplo, la idea de, a través de solamente conocer las funciones continuas y diferenciables sobre una variedad, vas a poder reconstruir a la variedad M. Con todas las funciones de clase C1 de M, puedes recuperar M. Bueno, usualmente la C infinito. Con todas las funciones C infinito de M que forman un anillo, bueno, en realidad ya es algo más complejo, que es un as, un espacio localmente anillado, puedes recuperar a M. Y que, bueno, en realidad lo que recuperas es a la tangente de M, y por el tangente de M ya puedes recuperar a M, ¿no? Es con este tipo de cosas. Entonces la geometría algebraica empieza a generalizar absolutamente todo lo que conoces. Generaliza la geometría lineal, generaliza la geometría diferencial, y pues bueno, generaliza el álgebra y utiliza esta idea de la conexión de Galois. Y es que por eso la enseño, porque la idea de conexión de Galois es fundamental. La próxima vez voy a ya formalizarlo, voy a investigar un poquito más para formalizarles bien estos teoremas y verlo más claro. Tengo que volver a revisar el libro de Birkhoff para que no me haga tanto bolas y decirles por dónde van los teoremas, ¿va? Muchísimas gracias. Pues bueno, geometría algebraica, eso va a ser lo que vamos a ver, cómo relacionar los ceros de un polinomio con ideales perdón, con conjuntos geométricos, así como conjuntos geométricos relacionarlos con ideales de un anillo. Ese es el chiste. Órale. Pues está buenísimo, muchísimas gracias, Esteban.
Pues esperamos ansiosos entonces la siguiente sesión. Sería por todo por hoy, entonces, ¿no quisieras agregar?